Bueno, amigos, pues en esta ocasión tengo el gusto y el privilegio de estar con mi amigo Jean, mi amigo y profesor a la vez. Y bueno, pues yo tenía como el anhelo de seguir estando cerca de él, tenía y tengo, de seguir estando cerca de él y mira, afortunadamente estas tecnologías nos permiten pues tener un encuentro online en el que podemos seguir aprendiendo y nutriéndonos de gente tan valiosa y con tantísima experiencia como Jim. Si ya lo conoces, pues no hace falta que te diga mucho de él, pero por si no fuera el caso, pues está bien saber un poquito de su currículum, que por supuesto no lo voy a contar entero porque sería muy extenso, pero bueno, como unas pinceladas, pues simplemente tener en cuenta que él empezó sus estudios ya en 1970, nada más y nada menos que con el doctor Randall Stone, creador de la polaridad, ¿no? Que ahí es nada. Pero no terminó ahí su formación, sino que ha sido como un espíritu inquieto en el que constantemente ha querido seguir formándose y lo ha hecho pues por ejemplo, en terapia biodinámica craniosacral con Frank Kinsey o en psicología formativa con Stanley Keleman o no sé, en psicología pre y perinatal también con Ray Castellino. Fijaros que siempre son como los pioneros, como los grandes. Él ya, pues, se doctoró también en quiropraxia, ¿no? En el 87 en la Palmer College de California. Y bueno, ha tenido varias consultas en distintas zonas de Estados Unidos y finalmente se vino para acá, para España, por las Olimpiadas a Barcelona y también montó aquí su consulta y desde aquí ha ido trabajando y dando cursos no solo en España, sino en casi toda Europa e incluso se lo han querido llevar para China. Así que bueno, tiene una gran trayectoria, ¿no? Y bueno, pues con todo esto y con tantos años de experiencia, pues yo no puedo por menos de sentirme honrado de estar en su presencia, de estar contigo, Jean. Muchísimas gracias. Y bueno, pues aprovechando un poco que tuvimos un encuentro anterior para hablar un poquito sobre esta reunión que íbamos a tener ahora, pues surgieron una serie de puntos que me parecen como muy importantes. Y antes de entrar en ellos, pues me presento yo soy Javier de María y he tenido la fortuna de estar con Jean pues desde hace más de 30 años. Empecé los cursos que hacía en Madrid de trauma y shock, que después en distintas zonas, Madrid y Barcelona, los he repetido varias veces porque es que, es que esto no tiene fin, ¿no? Es un siempre estar aprendiendo y especialmente de gente que tiene tanto conocimiento como él, como tú. Y bueno, tuve la suerte también de poder hacer después a tu lado, Jean, un par de años como asistente en la formación de terapia biodinámica craniosacral. Y luego he seguido tu trayectoria pues, en los cursos formativos que sigues dando en Barcelona, que también he repetido creo que como 3 veces. Así que bueno, fíjate los años que van y sigo estando encantado de estar en tu presencia porque sinceramente te considero como una persona que ha llegado a un punto interesante y tiene algo muy importante que compartir. Así que sin más, si te parece, pues vamos a ello. Muy bien. Eh, Bueno, sí, dinos, Jim. no, gracias por esta presentación, Javier, muy amable. Y bueno, un día quiero conocer a esta persona de quien hablas, yo también. Sí. Ya te lo presentaré que verás cómo te va a gustar. Gracias, muy bien. Bueno, pues Gina, hablábamos mi idea era como que nos ayudaras a todos los que te estemos viendo en este momento como a poder profundizar en esta labor terapéutica con la que nos sentimos involucrados, ¿no? Que al mismo tiempo pues redunda en un beneficio personal de cada uno. Entonces, bueno, hablamos como que según tu concepción,
pues hay como 4 apartados principales, ¿no? Que podríamos definir como los principios del trabajo en sí mismo. Evidentemente estos principios pues tienen que tener una serie de técnicas en las que se sustentan y dan apoyo. Las técnicas evidentemente requieren pues tener una serie de habilidades y todo esto pues hay que llevarlo a la práctica y con el tiempo pues van formando una experiencia, un bagaje que probablemente hagan que el terapeuta con una gran trayectoria profesional pues finalmente termine desarrollando su propio estilo. Y a partir de aquí, pues un poco a tu aire, si quieres, pues empieza por el principio, por los principios. Vale, vale, hombre. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, me agradezco la oportunidad de hablar más abiertamente, digamos, de todos estos temas, ¿no? Que a veces estamos mucho con los cursos y estamos con un enfoque muy para desarrollar la terapia en sí, y aquí pues tenemos una oportunidad de hablar con más distensión y con más libertad, ¿no? Y bueno, entonces voy a empezar y bueno, a ver lo que salga, ¿no? Entonces, bueno, cada persona tiene una trayectoria de vida, ¿no? Que al final, cuando somos jóvenes, no pensamos que tenemos dirección, a veces no, pero bueno, pero ni sabemos a qué nos formamos de verdad a veces, ¿no? Y entonces ha sido un poquito así para mí, ¿no? Yo empecé mi primera carrera era de profesor de literatura, ¿no? Y entonces estudié pues literatura americana, inglesa, y bueno, pues y me sirvió de una cierta preparación para lo que iba a ser al final mi carrera de verdad, que es el mundo de terapia, ¿no? Y aprendí muchas cosas muy bonitas en la literatura, pero poco a poco vi que no al final no era mi camino, pero sí que aprendí la importancia de las historias humanas, ¿no? Que tanto en novelas y obras teatrales y en la poesía, ¿no? Esto de cómo se puede desarrollar historias, ¿no? De la trayectoria humana, ¿no? Con mucha empatía, con mucha profundidad, con mucha comprensión, ¿no? Y la importancia de historias y la importancia del lenguaje mismo, ¿no? Que esa exquisitez del lenguaje, ¿no? Que bueno, que al final nos sirve también en el mundo de terapia, ¿no? Entonces, bueno, más cosas, pero eso, claro, me preparó de una cierta manera, pero en 1970 conocí al doctor Stone, Randall Stone, a través de la terapia de polaridad, ¿no? Y de una cierta manera, pues ahí es donde vi que esto me interesaba quizás de otra manera, ¿no? que el enseñar en la universidad, ¿no? Y porque el Dr. Stone tenía pues una presencia, un carisma y una integridad enorme que al final no veía en mis instructores en la academia, ¿no? Que tenían mucho coco, mucha percepción, mucha inteligencia, pero como personas eran igual de perdidos, ¿no? Y bebidos y de todo, ¿no? Entonces, la verdad es que había poca gente en la universidad donde vi una integridad tan potente como la del Dr. Stone. Y eso me atrajo, ¿no? Aunque al inicio no entendía ni lo que decía, ¿no? Pero bueno, poco a poco fui entendiéndolo, ¿no? Y entonces la polaridad era mi primer gran estudio de terapia, ¿no? Entré por la vía privada, no por la academia, que por un lado, muy bien, ¿no? Que al final, digamos, la entrada académica, la verdad es que mucha investigación, mucha técnica, pues un agobio de ciencia, por potente, importante que sea la ciencia, entrando por la polaridad que tenía algo de ciencia, pero tenía un planteamiento muy antiguo, moderno, pero a la vez antiguo, ¿no? Y entonces, pues fue la vía de aprendizaje por experiencia propia, ¿no? Claro, creando contextos, creando marcos, entendiendo cómo esta experiencia también tenía su aval en el mundo
de psicología, de ciencia, pero empezando por el valorar la experiencia propia, ¿no? Sabiendo que puede tener sus déficits y sus limitaciones, ¿no? Y entonces en la polaridad aprendí muchas cosas, pero quizás puedo destacar dos o tres, ¿no? Primero, en la polaridad, la terapia de polaridad, que para la gente que no lo conoce, ¿no? Es una combinación, una síntesis de los estudios de Dr. Stone de quiropraxia, de osteopatía, de naturopatía occidental, y después él estudió la Ayurveda, estudió el yoga, algo de medicina china. Entonces fue toda una síntesis de Oriente y del Occidente, ¿no? Y entonces, claro, dentro de la pluralidad se entiende que no solo somos cuerpos, sino que somos campos enérgicos, ¿no? Que intercambiamos con el entorno, que también somos compuestos de frecuencias, de ondas, ¿no? Todo ese mundo más enérgico, que también se ve aval en el mundo científico, ¿no? Que somos seres cuánticos a la vez que somos hechos de células y tejidos y bioquímica y estructura, ¿no? Y entonces era una visión en el año 1970 ya bastante avanzada, ¿no? Ya había algo de material sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el Fritjof Capra había escrito un libro que se hizo muy popular, el Tao de la física, ¿no? Entonces, bueno, ya se empezó a ver este vertiente. Y la polaridad me dio pues mucha oportunidad para ver que esta visión del ser humano era muy potente, muy eficaz en el mundo de la salud. No es que lo solucionaba todo, pero era muy potente y que me encantaba. Y poco a poco, claro, fui formándome para percibir cada vez más este mundo de campo, de onda, de frecuencia, de mareas, ¿no? De pulsaciones. Y entonces eso fue como el comienzo dentro de la polaridad, ¿no? La polaridad también me enseñó la verdad o la magia de tres, ¿no? Que por eso el Dr. Stone lo nombró terapia de polaridad, ¿no? Hay nombres más sexy, pero la terapia de polaridad era justo la magia de tres, ¿no? Que claro, también tiene bueno, no, es una sabiduría humana, no es solo, pero el Dr. Stone lo cogió y lo desarrolló a su manera, ¿no? Y digamos, entonces aprendí que normalmente la vida se establece en dos polos, un positivo, un negativo o lo que sea, y eso construye un cierto campo de posibilidades, ¿no? Entonces, si tenemos frío y calor, hemos creado el campo de temperatura, ¿no? Y claro, entonces los polos, que son extremos, que ¿no? El frío y el calor no son grandes amigos, pero a través del continuo de temperatura se acercan y se distancian y de una cierta manera crean un campo y entonces en este campo hay estos gradientes de posibilidades y a la vez hay un neutro, ¿no? Un neutro, ¿no? Que puede ser, ¿no? Como un polo, un tercer polo, donde uno pierde la conciencia de los polos, es decir, cuando la temperatura entra en este polo neutro, uno se olvida de temperatura. Uno está tan cómodo que ya ni pienso en frío, ni pienso en calor, sino me libera del campo de temperatura para que yo pueda ejercer libremente en otro territorio, ¿no? Si es demasiado frío, demasiado calor, eso capta mi energía y no me permite esa liberación, ¿no? Entonces, bueno, la magia de tres es muy amplio como marco, ¿no? de comprensión y trabajo, ¿no? Y entonces, claro, esto de dos polos que constelan una oposición no tiene que ser polarizado, pero se puede polarizar si este campo entre medio no se desarrolla. Después, el
polo neutro, cuando se va consiguiendo, nos da una vía para entrar en otro nivel, donde quizás nuevas polaridades se organizan, ¿no? Y entonces es un poco abstracto, pero es muy vivido. Esto se vive constantemente en cada sesión, ¿no? Y entonces parte de lo que aprendí en la polaridad era esta tecnología del neutro. No es que estamos siempre en el neutro, forma parte de todo un pack, pero en ese neutro es la posibilidad de que algo nuevo aparezca para que estemos a otro nivel de experiencia, de conciencia, de lo que sea, y para trabajar esto, para que este proceso siga funcionando, ¿no? Esto, claro, tiene mucha tradición. El gran filósofo Hegel habló del tesis, antitesis y síntesis. Bueno, claro, hasta la religión tiene sus triadas y entonces, claro, hay algo muy esencial, ¿no? Y claro, sabemos que el átomo, las moléculas, nuestra bioquímica es todo polar. Entonces, claro, me abrió un mundo grande la idea el principio de polaridad y lo sigo viendo en todo y en cada sesión. La polaridad, este proceso sigue estando ahí, ¿no? Y en esa conversación se construye coherencia, se construye conexión. Bueno, los grandes valores humanos se expresan a través de esta triada cuando se va estudiando, ¿no? Y no tenemos tiempo para detallarlo mucho más que eso, pero eso sí que aprendí de la polaridad, ¿no? Entonces, pues, y después, claro, aprendí también lo que era el planteamiento más de yoga y del oriente, del sistema del caduceo, de los chakras, de los elementos, que también lo encontré inmensamente interesante, ¿no? Lo encontré interesante, bueno, como una cierta visión del ser humano, ¿no? Claro, quizás tampoco se ha estudiado en los grandes laboratorios occidentales, ¿no? Pero creo que es un planteamiento muy interesante, ¿no? Tanto como metáfora que nos da acceso a ciertas maneras de trabajar, que como una verdad absoluta, ¿no? Pero la idea de los 5 elementos, estas 5 frecuencias que son fundamentales para el ser humano, ¿no? El espacio, ¿no? Bueno, que se dice que, bueno, la primera gran necesidad de la vida es espacio, ¿no? Que digamos una semilla, si lo pones en la tierra, si la tierra está demasiado comprimida, que no hay espacio para la semilla, da igual cuánto agua hay, da igual cuánto aire, da igual cuánto sol, si no hay espacio, la vida no se puede desplegar. Y entonces ahí en la polaridad, con esta visión, primero espacio, ¿no? Y entonces dentro del mundo de hacer terapia hay que cuidar el espacio, ¿no? El terapeuta, y bueno, no es solo en polaridad donde se entiende esto, pero bueno, ahí es donde yo lo aprendí en los años 70, ¿no? Cómo establecer un espacio adecuado para la tarea del trabajo, para esa persona con quien trabajo, para mí también, un espacio que no se disuelve en la nada, que tiene sus límites, pero es un espacio dentro del cual hay seguridad y hay posibilidad y hay capacidad para que la vida se empiece a desplegar y expresar, ¿no? Y de ahí, pues, los otros elementos, cada uno alimentando lo que es la forma humana y sus funciones. Y entonces, bueno, estos son los principios y los marcos que yo aprendí de la polaridad, ¿no? Después empecé a estudiar también con Franklin, colega y a la vez, digamos, instructor, lo del cráneo sacral biodinámico. Y esto también, pues para mí, no sé, se unió fácilmente a todo lo que había estudiado en la polaridad. No se hizo. Para algunas personas que habían estudiado la polaridad, cambiaron a trabajar con cráneo sacral, ¿no? Y eso
me indicó que no entendían la polaridad demasiado bien. Lo veían como una técnica con, no sé, como un marco teórico limitado. No entendían que creo que la polaridad, ¿no? Que es como una combinación perfecta con la biodinámica, de mi punto de vista. Ahora, mucha gente que empiezan con biodinámica tienen la herramienta que necesitan, ¿no? Pero para mí eso fue mi recorrido, ¿no? Y entonces elementos, tanto principios como procedimientos de trabajo del cráneo sacral biodinámica me fueron muy, muy bien, muy ricos. Y yo creo que también la manera de que la biodinámica habla del proceso humano es inmensamente interesante y eficaz, ¿no? Entonces ahí me orienté a nuevos planteamientos de las pulsaciones y las mareas del ser humano, que el Dr. Stone apuntaba a ellos, pero en la biodinámica se desarrollaron de otra manera. Las mareas, ¿no? Lo que son los fulcros automáticos, ¿no? Que cambian, ¿no? Esta idea de referentes del cuerpo en su movimiento y desarrollo. Y bueno, los fulcros inerciales, la línea media, todos estos conceptos, también principios que crearon un marco de trabajo aún más grande, ¿no? Y todo esto para mí fue el desarrollo de algo que al final terminó para mí en el mundo de psicología formativa con Kelleman, ¿no? Porque al final, claro, para muchos años yo trabajé para corregir problemas, ¿no? ¿No? Aún con la polaridad y con cráneo sacral, de una cierta manera, bueno, gente viene con sus problemas y yo buscaba, ¿no? Soluciones para corregirlas, ¿no? ¿No? Para disminuir dolor y para, no sé, manejar patologías de una manera alternativa y esto, ¿no? Entonces había pues un chip de corregir y de que yo tenía que tener las respuestas y las herramientas y los conocimientos para que alguien mejorara en ese sentido, ¿no? Y así trabajé para muchos años, ¿no? Pero con el tiempo y bueno, con el input, por ejemplo, de la psicología formativa, pues empecé a ver claro, el punto clave, el principio clave es que hay una forma humana que se despliega, ¿no? Y ya tiene un despliegue, pues programado, ¿no? Del momento de la concepción, hay un despliegue embriónico, un despliegue ya como bebé y como persona, un despliegue genético, biológico, heredado de los padres, que va a formar un cuerpo y se va a desplegar sobre los años. Y eso es una herencia que tenemos. Y sobre ese fundamento biológico, claro, hay el input de familia, comunidad, sociedad, cultura, y que nos ofrecen formas, ¿no? Que se incorporan en esta base, este fundamento biológico, que tenemos formas que permiten que yo no sea un primitivo total en el mundo de la sociedad, ¿no? Que yo me pueda socializar y puedo construir una vida dentro de este mundo, ¿no? Y claro, el organismo es impresionante en su gran capacidad de construir formas adecuadas al momento, a la situación del momento, ¿no? Por antiguo que sea esto, ¿no? Que la naturaleza ya lleva millones de años desarrollando un cuerpo humano, pero tenemos esa enorme flexibilidad de construir formas para situaciones en este mundo moderno, informatizado, ¿no? De inteligencia artificial, tanto como no sé, en los años, el tiempo medieval, donde todo era mucho más bruto y, ¿no? Y hasta, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene su capacidad de evolucionar y crear formas sociales adecuados al momento y después, claro, con una libertad mayor, construimos formas personales, ¿no? ¿no?
fundamentados por nuestra biología, digamos, orientados por nuestra familia y sociedad. De ahí yo encuentro un cierto territorio donde puedo formar lo mío, ¿no? Y eso me da algo a más, ¿no? Si formo lo mío, no es que sea narcisista ni de todo egoísta. El formarse algo propio, personalizar la vida, es una satisfacción también importante, profunda, y es donde las aportaciones de un individuo llegan a la comunidad y se asimilan y ayudan el proceso evolutivo, tanto de la sociedad que quizás evolutivo en una visión más amplia, ¿no? Entonces, para mí, esta visión, ¿no?, de lo formativo es lo que últimamente me ha interesado, ¿no? Y cambió mi visión de querer corregir errores, ¿no? Sino de reconocer que estamos en un constante formarnos, que nos encontramos en situaciones inmensamente diversos, algunos de mucho reto, algunos de, bueno, catastróficas, de trauma. Y el tema es que nos formamos a través de ellos lo mejor que podamos, ¿no? Tenemos nuestros instintos, nuestras emociones, nuestros programas de sobrevivencia, ¿no? Bueno, usamos todos los recursos que tenemos para formarnos, ¿no? Pero eso no es algo que corregir, es algo que utilizar, ¿no? Y entonces una imagen que utilizo es la imagen, ¿no? Que estamos ¿qué tal? ¿Vamos bien? Sí, ¿Está sí, bien? vamos, perfecto. Vale. Entonces vamos a decir que estamos en un bosque, ¿no? Y de secoyas, ¿no? ¿No? Y claro, si yo te pregunto cuál es la secoya más saludable en este bosque, mirarás a la secoya grande que se mueve, ¿no?, con mucha verticalidad directamente al sol y al cielo, que llega a una altura enorme, ¿no? Y lo miras y ves esa gran vitalidad y esa, ¿no?, esa potencia del secoya, ¿no? Y esto sería nuestra imagen de la salud, ¿no? Y vemos un secoya pequeñito que no sé qué va por ahí, pensamos, bueno, este no es un modelo de salud, este lo ha tenido mal, ¿no? Pero si uno lo piensa un poquito más allá, ¿no? Que vamos a decir que hay una semilla o lo que sea del secoya que se cae al suelo, ¿no? Y claro, quiere situarse para crecer, ¿no? Pero cae debajo de un árbol enorme, por su suerte, ¿no? Y entonces, claro, para llegar al sol no puede subir directamente, tiene que girar, construirse para salir por debajo de este árbol. Después empieza a subir hacia el sol, pero encuentra otro impedimento y tiene que de nuevo girarse para buscar el sol. Al final ¿no?, de esta situación y estas condiciones, llega a tener una relación más directa con el sol, pero claro, no tiene un cuerpo así de enorme de enorme verticalidad y de vitalidad, sino ha tenido bueno, ha tenido un recorrido complicado. Pero eso también, cuando miras a ese árbol, ahí también ves la salud, ¿no? Ves ese impulso que busca el sol, que busca formarse lo mejor que pueda, dado ¿no?, su pauta interna, pero que ha tenido que toparse con condiciones duras, complicadas, y lo que sea. Pero la salud se ve ahí igual, solo que ves también la historia de condiciones para ese árbol o esa persona, ¿no? Para mí eso es un poquito la visión formativa. Entonces no es que yo voy a corregir ese árbol, sino ayudarle a asimilar lo que ha tenido que vivir y valorar que algo en él, a pesar de todo, sigue buscando el sol, sigue buscando expresarse con la mayor resonancia con su pauta interna, ¿no?
Y bueno, pues esto, entonces, bueno, un poco visión formativo, ¿no? Al nivel de, yo creo que principios todavía, ¿no? Entonces, con todo esto crea un marco del ser humano y un marco que usamos como base para desarrollar nuestros métodos, ¿sí? Y entonces, claro, para mí lo que ha hecho estos principios, todo el trabajo cuando empecé en el mundo de terapia, el ser humano es inmensamente complejo, ¿no? Y el mundo es complejo, ¿no? Y las enfermedades son muchas, ¿no? Y los retos, ¿no? Y entonces hay una complejidad enorme, ¿no? Y entonces, claro, al inicio intentas buscar herramientas y no, medios para trabajar con esta enorme complejidad. Y es lo que hace la medicina tradicional, que es una vía de intentar buscar modos de trabajar, ¿no? Pero claro, es que la complejidad es enorme y yo no lo abarco, ¿no? Y entonces, poco a poco, pero lo intentamos, ¿no? Yo tenía que estudiar cada patología, cada esto, cada lo otro, ¿no? Pero poco a poco empiezas a reconocer que hay maneras sencillas, ¿no? Que son palancas más sencillas que a la vez, ¿no? Y esto es lo que nos da los principios, fundamentos que tienen una cierta sencillez, pero que a la vez, ¿no? ¿No? Digamos, pueden trabajar con la complejidad, ¿no? Esto es lo que nos da los principios, ¿no? ¿No? Pero claro, no solo son de coco, son incorporados, ¿no? De una cierta manera. Y entonces para mí la idea de polaridad era la primera y después la idea formativa era una de estos principios que me permite trabajar con algo muy complejo, pero con una sencillez. No que sea simple, ¿no? Demasiado reducido, pero que es eficaz porque hay una visión del todo que se mantiene dentro de este principio, ¿no? Si ves el todo, tus intervenciones los entiendes de otro modo. Si estás intentando corregir detalles, cosas muy locales, ¿no? Entonces, claro, pierdes la totalidad y entonces, claro, puedes estar un poco perdido en la complejidad, ¿no? Y entonces, bueno, ha sido un poquito la conversación, ¿no? Y bueno, pues después, ¿no? Hay como métodos, se desarrollan métodos, claro, ¿no? De los principios que te dan una, no sé, una visión y muy útil y muy interesante, pero hay que tener métodos y técnicas, ¿no? Y lo que la polaridad de nuevo, me dio una visión de cualquier intervención, que era cualquier intervención al final es una onda. ¿Sí? Una palabra, por ejemplo, es una onda, es una frecuencia, ¿no? Que claro, entra por el aire, mueve ¿no? El mecanismo interno de los oídos que vibran, esa vibración pues pasa por nervio y se entiende como sonido y se entiende como significado, ¿no? ¿No? Entonces, claro, la palabra es una onda, ¿no? Puede que ser más cosas, pero como en su esencia es una onda, ¿no? El toque es una onda, aunque sea un toque cráneo sacral, que es inmensamente, bueno, lo que llamamos sápico, suave, sutil, ¿no? ¿No? Pero claro, hay onda y hay información que pasa de las manos al sistema y del sistema a las manos y por el campo. Entonces, claro, o un trabajo más intenso, más de presión, más de movimiento. Todo es onda. Y cuando entendí esto, que todo es onda y todo es onda que se tiene que asimilar en el cuerpo, ¿no? En el organismo de la persona con quien trabajas, ¿no? Y entonces eso me dio una perspectiva del trabajo, aunque sea un medicamento, una vacuna, ¿no? Eso, wow, no solo comparte materia y enciende un sistema inmuno o glándulas o lo que sea, ¿no?
pero es a la vez una onda que el cuerpo tiene que, una frecuencia que el cuerpo tiene que asimilar y responde a ello, ¿no? Y entonces para mí eso me dio una visión de que cualquier intervención yo estaba siempre buscando, ¿no?, el retorno de la información. Mando algo y uno quiere saber, bueno, y cómo lo ha recibido el sistema, ¿sí? Y yo creo que lo bonito de la terapia que hacemos es que ese feedback puede ser en dosis muy pequeñitas, ¿no? Porque claro, hay muchas intervenciones o médicas o de otro tipo, donde hay mucho tiempo entre la intervención y bueno, después vamos a ver, vuelve en una semana, vuelve en un mes, vuelve en lo que sea, ¿no? Pero el feedback se espera mucho tiempo para recibirlo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, bueno, trabajaba cada una semana, ¿no? Cada semana veíamos el paciente, ¿no? Bueno, me di cuenta de que, bueno, que era un tiempo razonable, ¿no? Era el tiempo razonable para muchas terapias. Bueno, empezamos una vez a la semana y después vemos, ¿no? Pero para mí el feedback de mi intervención se perdía a través de los días, ¿no? Entonces la persona volvía en una semana y me decía, bueno, ¿qué tal te ha ido? Bueno, me fue bien. Pero claro, de una cierta manera la inmediatez del feedback se perdió en tantos días, ¿no? Y empecé a entender que, bueno, claro, por economía, por hábito, por lo que sea, bueno, se establece una semana, pero bueno, eso no es demasiado preciso. Te da una información y puedes trabajar con ella, ¿no? Y entonces yo empecé a ver, bueno, a ver, yo quiero quizás más feedback en el momento, claro, ¿no? Y claro, como terapeutas hacemos algo, ¿qué tal te va? Esto te duele, esto demasiado, ¿no? Preguntamos cosas así, que es una manera de recoger información, pero yo quería algo cada vez más preciso, ¿no? Entonces, claro, yo digo una palabra y a veces doy un tiempo para que esa palabra se reciba y para que veo si hay algo que se devuelve o qué es lo que se devuelve. Ahora, no es que mi terapia es digo, hola, y espero 5 minutos, ¿no? Pero es más bien tener esa conciencia de que lo que vas haciendo, aunque tiene un cierto ritmo, a la vez estás recogiendo, no solo haciendo, ¿sí? Hago, claro, pero también recibo, ¿sí? Y creo que esto es, ¿no? Hay mucho matiz en este ciclo de intervención y de recepción y valorar lo que se ha hecho. Y creo que esto tiene que formar parte de una formación para que los terapeutas, claro, es difícil cuando uno no tiene confianza, ¿no? Porque uno solo quiere hacer algo y ver que ha ido bien, ¿no? Y a veces estamos tan condicionados para que vaya bien que no podemos ver lo que actualmente ocurre, ¿no? Esto te ha ido bien, estás ok, ¿no? Y entonces hay que buscar esa neutralidad que da un campo para que uno puede hacer y recibir y hacer y recibir. Y así, poco a poco en la sesión, vas afinando, porque ves que lo que has acertado en este momento has hecho algo un poquito demasiado fuerte o no en el momento adecuado o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, en los métodos, estos son métodos, pero también habilidades que acompañan el método. El método, ¿no? Entonces, el Kellerman una vez dijo algo muy bonito del método, de los métodos, que los métodos se tienen que, de una cierta manera, sintonizar muy bien con las funciones del cuerpo. No es solo una técnica para hacer algo, ¿no? Sino que, claro, más que el método y la técnica, de una cierta manera hace espejo a las funciones del cuerpo más eficaces, ¿no? Y entonces método y función, ¿no? Se unen, ¿no?
Entonces hay que entender el funcionamiento matizado del cuerpo para que los métodos se vinculen, ¿no? Quizás eso se entiende hasta un punto, pero se puede matizar mucho, ¿no? Porque a veces tengo personas muy hábiles, pero me están trabajando y me siguen trabajando y me siguen trabajando. Y entonces yo, ¿no? No sé dónde están ellos exactamente. Y bueno, ¿no? Y después de un tiempo, pues, ¿qué tal? Bueno, bien, pero tanto ha ocurrido, ¿no? Y entonces, bueno, entonces, claro, esto de dar y recibir, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay mucho matiz que se puede desarrollar, ¿no? Porque a veces hacemos algo y no nos damos cuenta de que el efecto crea una pequeña turbulencia, ¿no? ¿No? Quizás no estamos observando con ese puntito de matiz, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces, o no es que crea turbulencia en sí, sino que despierta algo que merece la pena explorar, ¿no? Y entonces cada vez más afinar esa capacidad de percepción, que lo bonito del cráneo sacral biodinámico es que es muy fino en eso, ¿no? Y escucha con muchísimo matiz, ¿no? Y eso creo que es uno de los grandes, bueno, ventajas del cráneo sacral también, ¿no? Um, y bueno, a ver, ¿qué más? ¿No? Bueno, ¿qué tal vamos? ¿Bien Creo que todavía? vamos súper bien. Vale, Sí, ok. Pues, de verdad, entonces, ah, todo lo que estás compartiendo, en más o en menos, ya lo he escuchado en otras ocasiones de ti, pero es que cada vez que te lo vuelvo a escuchar es como que aprendo algo nuevo, es como que quizás yo he crecido y te entiendo un poco más y quizás tú has crecido y lo explicas con más profundidad, no, no sé qué será, bueno, pero el estamos caso es que de verdad, agradecidos por todo lo que hay. pero No, de para mí, verdad creo que no, estás compartiendo algo realmente valioso, así que estoy aquí no, calladito escuchando. muy bien. Bueno, gracias por el feedback, Javier. Como estamos hablando de feedback, me alegro recibir un poquito, ¿no? Ujú. Y eso me anima para seguir un poquito más, ¿no? Venga, Vale. Entonces, bueno, una de las habilidades, vamos a pasarnos un poquito a la habilidad, ¿no? Una de las habilidades claves, que para mí por lo menos, que he trabajado en gran parte, ¿no? Que, bueno, se trabaja en muchos ámbitos, pero el Kellerman lo trabajó con mucho, bueno, con mucha efectividad y conciencia, ¿no? Era el manejo de la cercanía, el acercarse a otro y el apartarse o separarse, ¿no? Que es una pulsación, ¿no? Que tiene un ritmo, ¿no? Y creo que eso es uno de los elementos claves para poder trabajar bien con temas delicados, ¿no? Traumáticos, lo que sea, bueno, o con solo el formarse, ¿no? Y digamos esta capacidad de entrar en el mundo del otro, porque claro, lo que estamos intentando, no todas las terapias se interesan por eso, pero las terapias relacionales, ¿no? Bueno, que quiero entrar en el mundo del otro, ¿no? Para que el otro sienta que esté acompañado, que hay seguridad, que hay escucha, ¿no? Y claro, el mundo interno es complejo. Hay muchas fuerzas internas, conflictos, ¿no? Digamos, dilemas, oportunidades. Claro, el mundo de una persona es compleja, ¿no? Pero bueno, hay que entrar, ¿no? Y para de una cierta manera ver qué hay, ¿no? Y sintonizarse con la persona, ¿no? Y eso es una cercanía, ¿no? Y la persona lo siente así. Yo siento que estoy entrando en su mundo y la persona también lo va sintiendo a su manera, ¿no? Algunos lo sienten con mucho detalle, otros, bueno, se sienten bien, ¿no? Buen rollo, lo que sea, ¿no? Pero esa capacidad de acercarse sin pasar ciertos límites que pueden estar ahí, ¿no? Porque ¿no? Y estos límites pueden ser sutiles, ¿no? Pero entonces, claro, el arte de acercarse
de entrar en el mundo de otro. Y claro, ese mundo de otro puede ser muy complicado, difícil, doloroso, ¿no? Y entonces, claro, hay que reconocer que estoy entrando en un mundo que también me puede afectar a mí por los temas, por el dolor, por la profundidad que hay. Y entonces, claro, esto de entrar en el mundo de otro requiere una formación mía, ¿no? Yo tengo que formarme para poder estar dentro y no asustarme y no sé, y no querer cambiarlo de inmediato porque no estoy cómodo yo con ello, ¿no? Sino reconocer la realidad del mundo del otro, porque así podemos ayudar a otro nivel, ayudarle a formarse a otro nivel, no para, ¿no? Entonces a mí no me gusta cuando alguien entra y después intenta corregir como si fuera una pizarra que puede, ¿no? Es que entonces hay otro respeto, ¿no? En esto, pero no es que yo no tenga participación y tengo mis intervenciones, pero es esto, ¿no? De hasta dónde puedo entrar respetuoso, pero entrando con una cierta cercanía e intimidad. Pero como alguien una vez dijo, no entres en un sitio que no sabes salir de ella. ¿No? Y entonces, claro, ¿no? El ser humano es muy pegajoso, por decirlo así, ¿no? Y a veces cuando hay una intimidad importante, no sabemos salir o queremos quedarnos ahí. Como terapeuta hay que tanto poder entrar, ¿no? Con la cercanía que toca y poder salir sin crear, ¿no? Turbulencias, pero poder salir, desconectarse y volver a situarse en uno mismo, ¿sí? Y recoger de aquí, ¿no? Y entonces para mí eso, claro, parece muy sencillito, ¿no? El acercar y el distanciar, pero hay muchísimo matiz. Y bueno, claro, hay terapias que hablan de ello, ¿no? El Gestalt habla de contacto, ¿no? Los límites del contacto, y hay muchas terapias que lo elaboran, esto no es el único. Pero esto, claro, yo creo bueno, que hay mucho matiz y mucho autoformarse en ello y mucha riqueza, ¿no? Y entonces, claro, esto de cuándo hay que mantenerse un poquito más distante para dar espacio para el otro ¿no? Que haga su proceso interno, cuando necesita un poquito más de cercanía para apoyo, ¿no? ¿No? Y entonces para mí este manejo de la cercanía y de la separación es clave tanto para el paciente, pero para el terapeuta también, ¿no? Y eso requiere trabajo, eso requiere un trabajo alargado, yo creo que de vida, ¿no? Que ahora estoy mucho más cómodo por la edad y la experiencia en ciertos territorios internos del otro que yo antes no lo podía hacer, ¿no? Yo creo que es algo que se va desarrollando sobre la vida. Ahora se puede hacer bien cuando uno es joven a su manera, ¿no? Pero a la vez, pues esto es un mundo interesante, ¿no? Y claro, yo tengo mis necesidades, yo sé cómo la cercanía y la intimidad me va bien a mí, ¿no? Y también sé cuando yo quiero una cierta distancia, ¿no? Cuando yo necesito espacio, yo lo sé para mí. Y el arte es que yo me pueda adaptar a otras personas que tienen necesidades y ritmos muy diferentes. ¿Sí? Entonces, eso también es uno de los grandes ¿no? aprendizajes en la terapia, ¿no? El poder adaptarte a personas muy diferentes que tú mismo, ¿no? Y entonces, bueno, estos son habilidades a más, ¿no? Como digo, el tema de ritmo, de cuándo intervenir, cuándo no. No hay muchos terapeutas, quizás algo más jóvenes, ven la situación del otro y ya tienen muchos planteamientos y sugerencias, y por qué no vas por aquí, por qué no vas por ahí. Y la verdad es que hay un enorme misterio en este proceso de formación, porque nunca sabes lo que se va a desplegar en otra persona. Yo creo que me sorprendo por lo menos una vez en cada sesión, ¿no? Porque la sesión
tira por una dirección que yo jamás hubiera pensado, ¿no? Y entonces eso lo he visto lo suficiente para, para que esto lo tengo en cuenta, que yo no sé la dirección, ¿no? Que cuando yo oigo que alguien me diga, lo que tú tienes que hacer es, pues ya cierro la puerta, porque yo ni sé lo que tengo que hacer. ¿Cómo lo vas a saber tú? Como no, es como, hay maneras muy fáciles de aparentar buen terapeuta o sabio, ¿no? Y creo que muchos no son demasiado útiles o interesantes, porque tienes un paciente que tú estás diciendo lo que tú ves y lo que tiene que hacer, y el paciente está, sí, 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 tienes razón, ta, 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 ta. Pero después, no, pues no sé, el efecto puede ser mínimo. No estoy descartándolo porque hay momentos que alguien necesita un apoyo de papá o de mamá, ¿no? Sí que hay momentos que un paciente, un cliente necesita algo de consejo, algo de dirección, no se tiene que descartar. Pero como método principal, yo creo que eso se hace para el beneficio del terapeuta, que se siente importante y útil más que para el proceso humano, ¿no? Y bueno, pues, bueno, entonces quizás finalizando un poquito ¿no? los 4 apartados, claro, el estilo propio, claro, es algo de constitución. Entonces, claro, yo como persona tengo una constitución diferente que la tuya, diferente que cualquier otro, ¿no? Todos estamos compuestos de ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Todos tenemos esa sintonía de que, claro, en nuestra gestación, claro, hay 3 capas embrionarias que se desarrollan para hacer el cuerpo, pero bueno, esto ya es todo un estudio de la constitución, ¿no? Y mi constitución, si tengo más músculo, si tengo más tripa, si tengo más sistema nervioso, eso claro, al final crea una visión de nuestra constitución que también tiene su parte individualizado, ¿no? También al nivel de estilo personal, ¿no? Me gustan los 3 grandes impulsos del ser humano que comenta la Karen Horney, ¿no? Que es una gran psicoanalista que estudió con Freud, pero se separó de él como distancias, ¿no? Y creó una visión, yo creo que muy, muy bonita, muy potente también de los impulsos del ser humano y del neuroticismo, se dice así, ¿no? Y ella dice que, claro, el ser humano está compuesto de 3 grandes imperativos, ¿no? El amor, ¿no? Esa necesidad de amor, la libertad, esa necesidad de libertad, y la ansiedad de sentirse con un cierto poder, empoderamiento, poder, ¿no? Entonces, estos para ella son los 3 grandes vertientes, otra gran triada, otra magia de 3, ¿no? Y bueno, que todos tenemos cada uno a su manera y a su intensidad, necesidad de amor, de vínculo, de inclusividad, ¿no? De ternura, de toda esa parte de amor. También cada uno tendrá su necesidad de libertad, ¿no? De sentirse con un espacio para el despliegue propio sin demasiados condicionantes. Y también necesitamos una sensación de empoderamiento, de poder influenciar nuestro mundo, ¿no? De tener influencia, de tener impacto, ¿no? Y entonces, claro, cuando más que lo estudio, veo que cada persona también tiene su propio combinación. Hay personas que necesitan más que nada libertad. Después pueden amar y después pueden ejercer poder. Pero si no se reconoce ese punto céntrico de su constitución, el amar no es igual, porque no vive su constitución y el poder tampoco, ¿no? Otras personas que el impulso de amor, de conexión, de vínculo, como comenté, es primario. Si eso no se expresa primero, la libertad no tiene el mismo sabor, ¿no? Entonces, eso es otra visión de diferencias personales que también se expresan
en la manera de hacer terapia, ¿no? Y y que las personas entiendan su relación y su manera de expresar estos grandes impulsos, ¿no? Bueno, después el estilo personal también hay muchas tipologías, ¿no? Los elementos que comenté antes, ¿no? Hay personas con más fuego o más agüita o más aire, ¿no? O más tierra, ¿no? Y entonces una manera intuitiva también de entender estilos propios, ¿no? Y entonces, bueno, entonces, claro, todo esto del estilo propio que se va, ¿no? Al inicio, claro, yo copié mis profesores, ¿no? Y hice lo que ellos hacían, porque, bueno, lo hacían con tanta soltura y tanta efectividad y, wow, ¿no? Con tanta sencillez. Pero claro, yo no, al final no era el Dr. Stone, no era Kellerman, por mucho que yo valoraba sus maneras de trabajar y aprendí inmensas cosas de ellos, pero el estilo no lo podía hacer como ellos, ¿no? O colegas como Franklin, como Ray, ¿no? Que también tenían mucho que aportar, pero claro, eran personajes muy distintas y yo vi, no eran fallos pero esto yo no lo voy a hacer así, esto no lo voy a hacer así, no porque son malas maneras, para ellos las funcionaban de maravilla, pero no era lo mío. Y entonces yo me tuve que ir, ¿no? Sí, seguí trabajando porque así aprendes, pero empecé a ver que yo tenía que encontrar lo mío, aunque como dicen, estoy trabajando sobre los hombros de los gigantes, ¿no? Me apoyo en todo lo que he estudiado y lo agradezco, ¿no? De corazón, pero no es una traición que yo empiece a elaborar un estilo propio. Creo que se puede elaborar estilo propio por puro ego. El ego siempre está ahí algo, como si no voy a decir que no, pero también se desarrolla un estilo propio por necesidad, porque te da soltura, te da libertad, te da más eficacia, porque estás trabajando muy a gusto, te da satisfacción, ¿no? Y entonces, pues yo creo que también, pero bueno, yo creo que el estilo propio sí que requiere su tiempo para desarrollarlo, ¿no? ¿No? Hay que uno se va conociendo y para mí es la parte quizás que ha requerido más tiempo para desarrollarlo, ¿no? Bueno, pues voy a tomarme un respirito. Muy bien, Perfecto. En muy este bien. juego de la polaridad hay que hablar un ratito y callar un ratito para encontrar ese neutral, ¿no? Me he Así- pasado un poquito, pero bien, no, me ha sentido bien, pero sí, ahora a, Muy a bien. Pues mira, yo creo que mientras que tomas el aliento, por decirlo de alguna manera, eh, lo que quiero compartir con las personas que nos estarán viendo, escuchando, es que yo he recibido, como he dicho antes, muchos años formación contigo y sigo bebiendo cada gota que tú dejas compartir con todos. La bebo con muchísimo gusto porque me llena. Y bueno, sé que estás ahí en un proceso de autodescubrimiento, que vas compartiendo lo que sabes y lo que sigues aprendiendo. Y simplemente, Jean, dinos, si alguien quiere formarse contigo, si alguien quiere decir, oye, esto que estoy escuchando me interesa, quiero profundizar un poquito más, ¿cómo podrían ponerse en contacto contigo? Vale, bueno, sí, como se sabe, hoy en día tenemos recursos más limitados para, ¿no? Para enseñar y para formaciones. Hago cosas puntuales online, como creo que todo el mundo, y de momento, por lo menos, todo lo que hago es ¿no? Por internet. Y no es que hay tantas opciones, pero sí que hago cosas periódicas y para gente que quieren, no sé, mantener un cierto contacto. No tengo de momento todavía, soy creo que la única persona en el universo que no tiene página web, pero de momento ni tengo cuenta Facebook que miro con regularidad. Entonces, bueno, si tienen interés, que me manden un correo, Vale. que es
J. Fail, Francia, España, Italia, León, jfail, número 3, @gmail.com. Y si tienen interés en algo más, pues que me manden un correo y yo les pondré en la lista. Y cuando hay oportunidades, porque sí que quiero hacer algo, de momento hago poca cosa en cualquier sitio y en España, claro, antes tenía formaciones con una cierta regularidad, de momento no, pero cuando organice algo yo les avisaré. Sí, jfail3@gmail.com. Y muchas gracias, Javier, por el apoyo, por la oportunidad. La verdad es que, bueno, desde el inicio creo que ha habido muy buen rollo, que lo agradezco, y que también reconozco tu trabajo, que lo estás haciendo de maravilla y que eres otro gran recurso para la comunidad. Bueno, pues sí, te agradezco de vuelta, ¿no? Yo creo que todos, en la medida en la que nos ponemos a ello y le dedicamos pues una cantidad importante de años al aprendizaje, pues al final, aunque solo sea por nuestra propia trayectoria de vida, algo tenemos que compartir. Así que, bueno, me siento muy honrado de estar a tu lado, Jean, y por mi parte, si no tienes algo más que añadir, pues lo podemos dejar aquí. ¿Qué te parece? Y gracias a todos, ¿no? Las caras que no hemos visto todavía, pero gracias por vuestra atención, ¿no? Muy bien. Muy bien, Vale. pues nada, hasta aquí hemos llegado. Hasta otra. Muchas gracias, Jean.